El vuelo del Fénix los invita a introducirse en una temática que se conoce por boca a oído. Adentrémonos en una aventura por la historia de la humanidad, hacia el espacio y la tecnología que apenas sabíamos que existía. La ciencia ha retornado a la sabiduría antigua, en busca de los tesoros escondidos en sus textos, ricos en conocimientos y legados ancestrales. Este vídeo lo llamaremos La ruta extraterrestre del conocimiento. Son numerosas las obras de arte de diferentes culturas en las que se ven reflejadas las clásicas naves que durante un tiempo conocimos como platillos volantes o individuos vestidos como astronautas, en épocas en las que la tecnología más básica, si nos atenemos al relato oficial, ni siquiera incluía la rueda. Aparecen en la tumba maya del mago Pacal Botán, Palenque, México, reposando en una extraña nave. Las encontramos en los jeroglíficos egipcios, y hay quien, como Zecharia Sitchin, que las ve en la iconografía de la diosa Isis y sus herederas, las damas mediterráneas, como la de Elche, que se convirtieron en el símbolo de las falleras valencianas, unos auriculares. En determinadas obras del Renacimiento europeo podemos encontrar artefactos que no son propios de esa época, como en el cuadro de la Virgen con San Juan de Domenico Ghirlandaio, donde aparece, a lo lejos, pero claramente, una nave aeroespacial. En el Milagro de la Nieve de Masolino da Panicale, que reposa en la iglesia de Santa María la Mayor, de Florencia, se representa a Jesús y la Virgen envueltos en un halo por encima de una nave nodriza, debajo de la cual, hay más platillos volantes. En la Anunciación con San Emidius, de Carlo Crivelli, se puede ver una luz amarilla y parece lanzar un rayo. El pueblo Dogon, perdido en la falla de Bandiagara, en Malí, y que resistió a la invasión de todos los pueblos de sus alrededores durante siglos, afirma provenir de la estrella Sirio. Fue descubierto al mundo occidental, a mediados del siglo XX, por el antropólogo francés Marcel Griaule, quien reparó en que, en una de sus danzas, dedicada a la estrella Sirio, la mostraban con una estrella gemela, algo que no se relaciona con el conocimiento del que se disponía en la época. Solo hace unos años, los astrónomos descubrieron que Sirio, ahora Sirio A, tenía una estrella gemela, Sirio B. Cómo poseían los Dogon este conocimiento es algo que, aún hoy, escapa a la comprensión de los científicos. Según los hechiceros de esta tribu, la explicación es sencilla. Provienen de allí. Pero no son los únicos en África que afirman semejante cosa. Los Hutu de Ruanda y los Zulúes de Sudáfrica tienen leyendas similares, y se consideran descendientes de una raza de seres de las estrellas llamada Imanújela, es decir, los señores que han venido. Entre los Bambara de Malí, la tradición se repite, aunque cambie el nombre. A los visitantes se los conoce como Zisuezi. Los papiros egipcios relatan que, durante el reinado de Tutmosis III, hace 3500 años, el país del Nilo fue invadido por esferas de luz, descritas como círculos de fuego. En Colombia, los indios mamos de la Sierra de Santa Marta poseen unos extraños discos con unas inscripciones grabadas, que hablan de su origen extraterrestre. Ellos mismos se consideran herederos de una sabiduría estelar, que les hizo resguardarse del hombre blanco hasta llegar a esa alejada montaña, a la espera del momento para dar a conocer su conocimiento. Este inexplicable fenómeno de las inscripciones con informaciones estelares se repite a miles de kilómetros de allí, en el continente asiático. Los pueblos Dropa-Yan de las estribaciones del Himalaya tienen unas extrañas singularidades que comienzan con su aspecto. Ambos son de pequeñísima estatura, 1,25 m de adultos. De piel amarilla, cabezas desproporcionadamente grandes y casi calvas, de ojos grandes y azulados, pero no parecidos al típico oriental, sino, más bien, caucásicos. Una expedición china de comienzos de 1938 encontró en unas cuevas del área que habitaban estos pueblos 716 discos de 30 centímetros de diámetro y uno de grosor con unas extrañas inscripciones. En 1958, un antropólogo de la Academia de Prehistoria de la Universidad de Pekín logró descifrarlas, llegando a dos conclusiones extraordinarias. De acuerdo a la datación de los fragmentos, los discos tenían una antigüedad de unos 12.000 años. Todavía más impresionante fue conocer que los signos hablaban de naves espaciales. Al investigador Peter Colosimo se le ocurrió relacionar los extraños discos con las leyendas de los pueblos Am, que relataban el proceso mediante el cual los Dropa llegaron a esas tierras. Antiguos jeroglíficos Am relatan que los Dropa aterrizaron en una nave espacial y que se establecieron allí temporalmente. Los Am, asustados por esta estelar aparición, se refugiaron durante días en cuevas, hasta que una de las naves se estrelló en una maniobra de aterrizaje.
A la luz de estas investigaciones, la validez de las leyendas aún se intensificó a los ojos de los científicos chinos. ¿Serían los Dropa los descendientes de esos astronautas que no pudieron volver a su planeta? En un país tan grandioso como China, todavía quedan zonas sin explorar y entre los aficionados al mundo del misterio, un extendido rumor habla de que en un remoto lugar del oeste de China vive una raza de seres diminutos. Ellos serían los descendientes de los Dropa. Los discos fueron analizados por los investigadores chinos, determinándose que contenían altas cantidades de cobalto y que emitían unas vibraciones intensas de energía, como si estuvieran cargadas, todavía, 12.000 años después. Después, exactamente en 1947, un platillo volante se estrella en un bosque de Nuevo México, cerca de la localidad de Roswell. Los informes del FBI que ahora pueden ver, calificados como falsos por los propios servicios secretos, hablan de un objeto con forma triangular que iluminó con luz blanca el bosque entero colindante a esta localidad. Una luz roja parpadeaba por encima del objeto y una batería de luces azules emitía luces por debajo. Los informes oficiales hablan de que dejó huellas en el suelo donde se posó, y anomalías radiactivas. Como no podía ser de otra forma, por tratarse de un asunto tan inusual, apareció en primera plana en los periódicos regionales y la emisora de radio local realizó un programa especial. Que hoy gracias a Internet puedes escuchar, en el que se transmite la extraordinaria emoción del momento. La noticia publicada el día después del accidente en el diario regional fue que un platillo volante había sido capturado por oficiales de las Fuerzas Armadas. En el cuerpo de la noticia se explicaba que un granjero había descubierto los restos de un material extraño pues no podía ser cortado, quemado, ni dañado y cuando se doblaba volvía inmediatamente a su posición original. Al poco, aparecieron unos oficiales del ejército, que se llevaron los restos a la base militar en Dayton, Ohio, donde inspeccionarían el material, para luego enviarlos a la de Wright-Patterson. Todo ello fue anunciado en rueda de prensa por el brigadier general Roger Ramey, jefe de la 8ª División de las Fuerzas Aéreas de Fort Worth, Texas. Una hora después de la sorprendente rueda de prensa, la versión oficial cambió radicalmente. Ese mismo año 1947, el piloto Kenneth Arnold revelaría públicamente que había sido seguido por un objeto no identificado con forma de boomerang. Un año después, el 23 de marzo de 1948, un segundo platillo volante se estrelló, cerca de la localidad de Aztec, con el resultado de 5 seres muertos, todos ellos, según los biólogos que los investigaron, del sexo masculino. Milton William Cooper, exagente de la National Security Agency, Agencia de Seguridad Nacional, reconvertido en periodista y gran fuente de información acerca de la ocultación ovni desde su mítico programa de radio The Our Time, afirma que la razón por la que los avistamientos se multiplican en esos años hay que atribuírsela a las bombas de Hiroshima y Nagasaki, lanzadas por el gobierno norteamericano en 1945. Ese momento, los seres de otras galaxias habían contemplado a los seres humanos con curiosidad, pero los niños se habían hecho mayores y habían demostrado lo que podían hacer. Los proyectos en el campo de la genética que hoy escuchas u observas en los medios de comunicación, elogiados como un progreso de la ciencia, son una continuación, no interrumpida, de los de Mengele. Quizás te sorprenda saber que los primeros ordenadores de la firma norteamericana IBM se fabricaron para el gobierno alemán en los años 30 y tuvieron como propósito ayudar en el desarrollo de la ciencia de la biogenética. El lenguaje binario de los ordenadores es, en realidad, una derivación del código genético y están inspirados en el Tao, Yin Yang. Las secuencias que recorrería la informática, 8, 16, 32, 64 bits, están claramente inspiradas en nuestra propia genética y, particularmente, en los codones del ADN, 64. Henry Kissinger, es uno de los hombres que participó en ese germen de la CIA. Él es, con seguridad, otro de los personajes que ha guardado todos los grandes secretos del siglo XX, incluidas las operaciones de guerra psicológica y experimentación con humanos de MK Ultra. Un grupo de élite, llamado Blue Teams, más tarde conocidos como Alpha Teams, nacidos del proyecto Pluto, se ocuparía a partir de ese momento de disuadir a los testigos que hubieran tenido algún encuentro ovni de que lo hicieran público. La película Hombres de Negro, producida por Steven Spielberg y que narra las peripecias de unos agentes secretos encargados de lidiar con extraterrestres, está basada en la existencia de estos grupos. MacArthur organizó lo que se llamó Unidad de Investigación de Fenómenos Interplanetarios cuya dirección recaería tiempo después sobre el general Marshall y que han continuado hasta el día de hoy. Los nombres han cambiado y los registros todavía no se han hecho públicos.
El ejército trata de establecer que aquello no era una organización oficial que trataba de investigar ovnis, pero fue organizada por un general, y llegó a conclusiones que no eran fáciles de digerir, como por ejemplo, los vuelos interplanetarios. Posteriormente, continuaron haciendo exactamente lo que hacen hoy en día. Ser parte de una operación de multiinteligencia para la recuperación de objetos de origen desconocido, en particular aquellos que son de origen no terrestre. 4 años después de Roswell, bajo recomendación del presidente Eisenhower, y como una evolución del proyecto Grup G, se formó el Majestic 12. Se funda con el objetivo de investigar y, al mismo tiempo, ocultar la verdad sobre los extraterrestres. Según el Dr. Michael Wolff, la primera recuperación de una nave extraterrestre estrellada en Estados Unidos ocurrió durante el año 1941 en el Océano Pacífico, cerca de San Diego, California. Recuperada por los agentes de la Marina, dentro se encontraron seres grises muertos procedentes de la estrella Zeta Reticuli. Por eso se les llamó zetas o grises. Los Estados Unidos se mantuvieron en contacto con la Unión Soviética sobre el problema alien. En caso de que hubiera un ataque contarían con ellos, pero no solo eso. La transferencia de tecnología de los norteamericanos a los soviéticos fue una constante durante el mal llamado período de la Guerra Fría, hasta el punto de que las máquinas utilizadas por los soviéticos eran fabricadas por la General Motors americana y que muchos investigadores afirman que los progresos de los soviéticos se debieron a las cesiones de información de elementos dentro del propio gobierno norteamericano. La primera mención pública al tema extraterrestre hecha por Reagan de la que se tiene constancia fue en noviembre de 1985, durante una conversación con Gorbachev en Ginebra en la que se hablaba de desarme. Es importante resaltar que la reunión entre Reagan y Gorbachev se llevó a cabo en Ginebra donde, entre tantas otras instituciones, tiene su sede, el Club Bilderberg. Sin duda, la imprevisibilidad del carácter de Reagan le hacía ser un hombre peligroso para el secreto de esa cuestión. Para vigilar a Reagan de cerca, tenía a su lado, como vicepresidente, a George Bush Sr., antiguo director de la CIA. Según Michael Wolff, Carter estaba deseando acabar con la ocultación de los ovnis pero se echó para atrás cuando le contaron las implicaciones religiosas del anuncio. Él tenía fuertes creencias religiosas pero rompió a llorar cuando se enteró a través de los extraterrestres de que la religión está fabricada por el hombre y que probablemente no existe en ninguna otra civilización galáctica. En el año 2007, Jimmy Carter, convertido en un expresidente que ha dedicado su vida a intentar llevar la paz en conflictos como Palestina o en Venezuela, ha vuelto a reconocer públicamente que vio un ovni y que contempla seriamente la existencia de extraterrestres. El 1 de junio del 2006, el presidente Bush pronunció un discurso ante la Academia Militar de West Point en el que oficialmente implicaba a los Estados Unidos en la doctrina de la guerra preventiva contra cualquier Estado, justificándolo como un conflicto entre Dios y el mal y puntualizando que la guerra contra el terror no se podrá ganar a la defensiva. Todo ello, nos retrotrae a las profecías de Wernher von Braun. En 1976, un aparentemente estrafalario programa de una televisión independiente inglesa concitó todas las miradas de la opinión pública. Bajo el formato periodístico de un docudrama, es decir, un reportaje de investigación recreado con actores, se relataba una conspiración a cargo de un gobierno oculto que hacía desaparecer a científicos para llevarlos a una base secreta en Marte. Un pensador de la Universidad de Cambridge bajo el nombre de Herstein hablaba de un congreso acontecido en Alabama en 1957 en el que un grupo de científicos habían considerado los peligros climatológicos y de un asteroide que se acercaba a la Tierra, planteando 3 alternativas. Las 2 primeras: bombardear el cielo con armas nucleares para solucionar el efecto invernadero y construir ciudades subterráneas donde una élite sobreviviría a la extinción, habían sido desestimadas, habiéndose decidido continuar con la tercera. Y esta era nada menos que colonizar un planeta para llevar allí a un grupo selecto de seres humanos de todos los ramos del saber como una especie de arca de Noé. Brodin, había sido astronauta en el programa Apolo, reconocía que la carrera espacial era solo un escaparate y que cuando llegaron a la Luna se encontraron con que ya había bases humanas allí, concretamente, desde 1962. En enero del 2008, la totalidad de los medios de comunicación ingleses y el periódico El Mundo en España se hacían eco de una fotografía de la superficie de Marte que, al ampliarla, dejaba entrever una figura humana. Tras confirmarse que la fotografía era auténticamente de la NASA, los escépticos profesionales calificaron este hecho de alucinación y fruto de las mentes que quieren ver conspiraciones donde solo hay inocentes secretos de Estado.
En el año 2006, la NASA anunció un nuevo programa para establecer una base humana permanente en la Luna, para el 2024, desde donde se iniciaría la expansión de la civilización humana hacia Marte y otros planetas. El experto suizo Bruno Stanek, que cubrió el alunizaje de 1969 para la televisión helvética, afirmó a la web Swissinfo que Marte es el planeta con mayor espacio vital cerca de la Tierra, pero solo puede acoger a algunos millones de seres humanos, no a miles de millones, como la Tierra. En esa misma web se aclaraba que, sin embargo, Stanek no cree que un segundo planeta ofrecería a la raza humana un mejor seguro de vida en caso, por ejemplo, de colisión con un asteroide, o una catástrofe climática o medioambiental mayor. Contemplar la creación como un gigantesco mecanismo eléctrico de soles que giran alrededor de otros soles mediante el magnetismo gravitatorio y que se comunican a través de la luz y la electricidad. Todo. Luz, electricidad, campos magnéticos, rayos y sonido son, desde la óptica de la mecánica cuántica, ondas de diferente grado de frecuencia y de longitud. De esta manera, la más novísima ciencia recrea y adopta los modelos que, un día, ancianas culturas como la hindú, propusieron en sus sagrados textos, la literatura védica, y más concretamente, los Upanishads. Posteriores comentarios a algunos de esos textos. Pero es que, a miles de kilómetros de allí, los mayas ya estaban diciendo en los pocos códices que se salvaron de la quema, que nuestro sol giraba alrededor del sol central de las Pléyades, Alción, al que llamaron un Akku hace 3000 años, y que toda la creación es un gigantesco mecanismo en la espiral de soles que giran alrededor de otros soles. De ahí la emblemática figura del huevo como figura geométrica básica de todo lo creado. La verdad que entrañan esos mitos a la luz de la moderna ciencia está haciendo que los propios científicos se vuelvan hacia los textos ancestrales, de culturas como la maya, la hindú o la sumeria babilónica, intentando encontrar la inspiración en esos alegóricos textos para entender el mecanismo mediante el cual opera el universo. El científico David Wagner, uno de los puntales de esta nueva ciencia, afirma: la energía taquión es omnipresente, ilimitada y tiene todo el potencial para crear formas perfectas en el universo. Igual que la energía del punto cero, no tiene ni oscilación ni frecuencia y no se ve afectada por la gravedad. La única diferencia entre la energía taquión y la energía del punto cero es que la energía taquión tiene forma. Una analogía simple consistiría en pensar en el océano en toda su inmensidad. El océano encierra un número infinito de gotas, pero como la energía del punto cero es informe. Si usted toma una sola gota del océano, esta gota contendrá todavía todos los elementos del océano, pero ahora, habrá forma. De la misma manera, la energía taquión contiene todo lo que existe en la energía del punto cero, pero tiene forma. La condensación de la energía del punto cero en energía taquión se basa en la existencia del pión, una partícula elemental de la familia del leptón, cuya velocidad es mayor que la de la luz. Siempre según Wagner, el bloqueo de la energía taquión, similar al Ki Chin o la Kundalini india, es la causa de las enfermedades del ser humano y la llave para que superemos ampliamente los 140 años de vida. Lo que intentamos hacer en términos de salud óptima es crear cuerpos espirituales, mentales, emocionales y físicos que sean superconductores. Es decir, que no ofrezcan ninguna resistencia a la corriente de energía cósmica que entra en nuestra vida a través del continuo energético. Nos encontraremos próximamente, en la búsqueda de la verdad. El vuelo del Fénix. Suscríbete y comparte.